El venezolano resume a Brasil en 5 cosas: carnavales, samba, fútbol, Cristo Redentor y Río de Janeiro. Hola, yo soy Maribella y bienvenido a tu canal favorito de entretenimiento e información. Yo nunca pensé conocer Brasil, ni mucho menos venir a vivir aquí. De verdad que jamás se me ocurrió por la cabeza. Pero la vida nos da sorpresas, sorpresa nos da la vida. Aunque Brasil limita con Venezuela por el tema del idioma, uno como que tiende a excluirlo y se va hacia el resto de los otros países que hablan español. Lo más conocido de Brasil en Venezuela es la telenovela Chica da Silva y aquella música de Eu si chupego, moza, moza, así no sé, me mata. No sé cómo se llama, pero esa fue la única canción que yo escuché en portugués o brasileña cuando estaba en Venezuela. Creo que esas son las únicas cosas que se conocen de Brasil, además del fútbol. Y durante el mandato del difunto expresidente Hugo Chávez se comenzó a escuchar un poco más de Brasil debido a que, bueno, tenía relaciones diplomáticas con el presidente de Brasil para ese entonces, Lula da Silva. Entonces en esas relaciones diplomáticas uno como que escuchaba un poquito más el nombre de Brasil en Venezuela, pero solamente eso. Y con toda esa poca información que llegaba a Venezuela sobre Brasil, me hice una idea errónea de lo que realmente es Brasil. Cuando llegué aquí a Foz de Iguazú, que comencé a salir a las calles a ver cómo era la cosa, yo dije, ya va, pero aquí esto está como diferente, esto no es como yo me lo imaginaba, me engañaron. O bueno, me engañé a mí misma por haberme hecho una idea errónea. La primera cosa es que yo creía que se escuchaba aquí samba por todos lados, que la única música que se escuchaba aquí en Brasil era samba, y no. Yo creo que solamente he escuchado una vez samba en los casi 2 años que estoy aquí viviendo, que fue cuando fui al carnaval. Pero del resto, así en el día a día, yo de verdad no he escuchado que coloquen samba. Eso me sorprendió de verdad muchísimo. Yo creía pues que la música solamente era samba, pero la verdad es que aquí hay otros géneros musicales como el sertanejo, el funky. Ese funky es como una versión de reggaetón al estilo brasileño. Sinceramente no imaginaba que existían esos géneros musicales. La capital brasileña. Yo siempre creía que la capital estaba entre Sao Paulo o Río de Janeiro porque son las ciudades que más se nombran. Pero cuando tenía ya 3 meses viviendo aquí, alguien me preguntó ¿cuál es la capital de Brasil? Yo me quedé pensando, bueno, debe ser Río de Janeiro o Sao Paulo. Le dije, pero ya va, para estar segura, déjame revisar en Google, porque la persona tampoco sabía. Entonces revisé en Google y cuando vi, me quedé sorprendida, Brasilia. Yo dije, wow, pero es que Brasilia no es una ciudad así tan conocida o tan sonada fuera de Brasil. Entonces quedé súper sorprendida. Yo de verdad no me había como que molestado en indagar, en saber cuál era la capital, porque yo dije, bueno, las que más suenan son Río de Janeiro y Sao Paulo, tiene que ser una de esas dos. El carnaval. Yo cuando llegué aquí ya en febrero dije, listo, voy a vivir el carnaval de Brasil. Yo me imaginaba que era así como lo que veía en la televisión, aquellas carrozas, las mujeres bailando samba con esos trajes ahí de poca ropa, pero muy lindos. Y pues la realidad fue otra, por lo menos aquí en Foz de Iguazú. Cuando me invitaron, vamos al carnaval al centro, yo dije, sí, listo. Cuando llegué era una tarima, habían una cantante de este género musical que les mencioné que se llama funky, las mujeres ahí bailando, perreando ahí esa música, y yo así como que, ay, ¿dónde están las carrozas? Y la samba y las garotas ahí bailando, tum, 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 tum. Y pues no fue nada de eso. Mi sorpresa es que más bien hicieron un concurso del mejor disfraz y el 96% eran hombres disfrazados de mujeres y hombres que no son gays, sino que simplemente aprovechan, o bueno, eso es lo que me estaban diciendo, aprovechan esta temporada para disfrazarse así como si fueran mujeres. Yo quedé de verdad súper impresionada cuando vi que los hombres aquí, o sea, se visten así de mujer sin ellos ser gays, simplemente para disfrutar, para echar broma. Incluso los veía así disfrazados así de mujeres con sus novias, se daban besitos y no sé qué, pero cuando se montaban en la tarima a hacer su pasarela para concursar, pues se transformaban en mujeres. De verdad que yo no me esperaba eso del carnaval de Brasil, o por lo menos aquí en Foz de Iguazú ese fue el carnaval que yo viví. No sé cómo será en el resto del país, aunque sí hubo un breve momento en el que llegaron 2 garotas y los señores ahí tocando y ellas bailaron un poquitito de samba, pero fue algo muy breve.
El fútbol. Cuando yo estaba en Venezuela, yo apoyaba a la selección brasileña en los mundiales. Cuando Venezuela no clasificaba, que clasificaba pocas veces, yo apoyaba a la selección brasileña. De verdad me gustaba muchísimo. Entonces yo pensaba que ellos apoyaban así, que eran súper fanáticos con el tema del fútbol. Pero aquí en Foz me he dado cuenta que ellos sí son fanáticos del fútbol, pero el fútbol interno. Cuando juega aquí Flamengo, y no recuerdo cuál es el otro equipo, déjenmelo saber en los comentarios si saben, no me acuerdo. Cuando juegan esos dos equipos que son como los eternos rivales, imagínense los venezolanos Magallanes y Leones, cuando juegan así más o menos esos equipos aquí, ellos son súper fanáticos. Yo tuve la oportunidad de ir a un bar cuando estaban transmitiendo uno de estos partidos y de verdad que es impresionante cómo ellos sienten el fútbol, pero el fútbol interno. Porque yo he visto cuando estaba jugando la selección nacional, yo no los vi con esa misma euforia, con esa emoción, no los vi como tan pendientes del partido y yo dije, wow, yo pensé que ellos eran más fanáticos del fútbol cuando era a nivel así internacional y no a nivel interno. El tema del idioma. Cuando estaba en Venezuela yo pensaba que el portugués era como un español con un acentico diferente. Todos los domingos mi papá solía ver programas de agricultores brasileños y yo más o menos escuchaba. Yo decía, sí, eso es un español ahí con un acento, eso no es nada del otro mundo. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que el portugués es un poco difícil, no es tan español como yo pensaba. Y además de eso, estaba viendo que dependiendo de la región de Brasil puede variar muchísimo el significado, la pronunciación, las palabras. Es de verdad todo un tema el portugués aquí en Brasil. Nada que ver con lo que yo imaginaba. ¿Y tú cómo pensabas que era Brasil? ¿Qué te imaginabas de Brasil? Déjamelo saber en los comentarios. Ya sabes que yo soy bien curiosa. Nos vemos en la próxima. Te mando un besito. Chau, chau.